Proyecto Puente Periodismo Diferente, 8 de la mañana con 33 minutos en la Ciudad de México. Y como usted sabe, pues nos puede escuchar como siempre por todas partes. Ya estamos en Facebook otra vez, es decir, de nuevo, porque habíamos tenido complicaciones para entrar en la mañana, pero ya estamos en todas las plataformas activas: YouTube, Facebook, Twitter, www.proyectopuente.com.mx, las aplicaciones por todas partes. Bien, ahorita los saludo porque antes voy con el análisis de Dolia Esteves para que nos comente cómo está la situación en Washington, cuántos mexicanos van a votar. O primero empezamos por lo de Maryland. Dolia, te saludo con mucho gusto, estimada. Al menos 5 muertos en un tiroteo en la redacción de un periódico de Maryland. Buenos días. Sí, es muy serio, gravísimo. Buenos días a ti, el auditorio. Ayer una masacre más. En esta ocasión, el blanco de esa masacre fue un periódico. Y esto pues es grave. En México es común, lo vemos, pues no quiero decir que diariamente, pero sí muy seguido. Esta es la primera vez que hay un ataque de esta naturaleza en la sala de redacción de un diario de Annapolis, Maryland, que es la capital del estado de Maryland, un estado vecino de la capital de Estados Unidos, aquí en Washington. Y el presunto asesino, el tirador, iba con una arma de alto poder y disparó y asesinó a 2 editores y 2 reporteros y una asistente comercial. El Comité para la Defensa de los Periodistas dijo que era el asesinato colectivo en territorio estadounidense de periodistas más grande de la historia, más alto. El presunto asesino ya está detenido, es un tipo de nombre Jared Ramos, de 38 años, y sí fue el periódico sí fue el blanco explícito del individuo, porque en 2011 él acusó penalmente al periódico, acusó a un editor y a un periodista de haberlo difamado y perdió ese juicio en las cortes de Maryland, y desde entonces tiene tenía un resentimiento contra el periódico, de tal suerte que ayer se desquitó y entró a la sala de redacción y empezó a disparar. Entonces, pues sí, muy grave la situación. Por lo general estos asesinatos se dan en otras instancias igualmente pues condenables, ¿no? En las universidades, en los colegios, en las preparatorias, en los cines lo hemos visto, en los malls, pero no habíamos visto un ataque armado deliberado contra una sala de redacción. Y simplemente un comentario, y no estoy acusando a nadie, pero aquí el ambiente que ha creado el presidente Donald Trump contra los medios de comunicación, donde constantemente nos está atacando por Twitter, donde las conferencias de prensa diarias que dirige la vocera del señor presidente, ¿cómo se llama ella? Sarah Huckabee Sanders, se vuelven en confrontaciones con los medios, con los periodistas, con los reporteros. Entonces hay un ambiente que no favorece al periodismo independiente y al periodismo crítico de Trump. No estoy ligando una cosa con la otra, pero se ha desvalorado mucho el trabajo del periodismo profesional aquí en Estados Unidos por los constantes ataques de Trump. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, él estimula, impulsa ataque tanto a la comunidad latinoamericana, mexicanos, como también al periodismo, lo ha hecho, es decir, el presidente, nuestras autoridades son ejemplos a seguir, las emulan las masas, para bien o para mal. Es decir, entonces yo sí creo en lo que dices, no es tan descabellado, no es que él lo haya provocado, esté detrás, pero sí, patológicamente, el colectivo siempre se deja ir por la autoridad, así que no es tan descabellado. Yo concuerdo con lo que dices, Dolia Esteves, terrible por este ataque. ¿Cuántos mexicanos van a votar en el extranjero? En Estados Unidos, perdón. En total, en el extranjero van a votar 181,256
256 según estadísticas del INE. Estos van a poder ejercer su voto este domingo y que verdaderamente es una cifra escasamente representativa, Luis Alberto, muy lejos de las expectativas que creó el gobierno federal, las autoridades electorales y los partidos políticos. Y no solo eso, Luis Alberto, según el INE, el Instituto Nacional Electoral, el proyecto del voto en el extranjero costó 270 millones de dólares, una altísima suma que quiere decir que el sufragio de los electores mexicanos, de estos menos de 82,000, fue uno de los más caros del mundo. De estos 181,256 en la lista nominal de electores residentes en el extranjero del INE, representa solamente 0.2% de los cerca de 88 millones que saldrán a sufragar el domingo en toda la República Mexicana. De ahí que el voto en el extranjero tendrá un impacto prácticamente nulo e insignificante en los resultados electorales. Donde podría ser menos insustancial es en las contiendas locales, entidades donde hubo, como por ejemplo en la Ciudad de México, Jalisco y Michoacán. Estas entidades es donde hubo un mayor registro de votantes en el extranjero. Los votos del extranjero se reciben en la empresa de mensajería United Parcel Service, que se conoce como un UPS, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se concentran todos los sobres postales voto, como les llama el INE, y bajo supervisión del personal del INE son trasladados por lotes a la bodega central de Tláhuac con resguardo militar. El periodo para tramitar la credencial y votar con ella desde el extranjero se abrió el 1 de septiembre del año pasado y concluyó el 31 de marzo de este año. El voto debe llegar al INE, y esto es importante, antes de las 8 horas del día de mañana, hora del centro de México, del día de mañana, 30 de junio, para que pueda ser contado. De los 120 países del mundo que señalaron los ciudadanos, los que se señalaron como su residencia, los que pidieron votar en el extranjero, Estados Unidos ocupa el primer lugar con 152,337, seguido por Canadá con 6,976 y España con 3,641. Y la costosa campaña del INE para promover el voto en el extranjero logró aumentar la lista nominal de votantes, eso sí es cierto, pero dista mucho del potencial representativo. El número de mexicanos en el extranjero que se registraron para votar se cuadruplicó, casi se quintuplicó respecto a 2016 y 2006. No obstante, sigue siendo muy bajo y tomamos en cuenta que hay cerca de 11.7 millones de inmigrantes mexicanos solo en Estados Unidos. De esta suma, 8 millones son votantes potenciales. Desde luego que si 8 millones de mexicanos residentes en Estados Unidos votara, pues obviamente sí podrían definir el rumbo político de México, pero no va a ser así. El porcentaje... ¿Es correcta esta cifra que das? ¿Datos duros ahí? Sí, datos duros del INE. O sea, en el extranjero son 181,256, pero el porcentaje más alto de esa cifra, que viene siendo 152,337, son de Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos es el mayor número de votantes que viven en el extranjero. Es muy lógico eso. Y luego en segundo lugar está Canadá y después España y después otros países europeos. Y el porcentaje de representatividad es, en mi opinión, Luis Alberto, injusto en relación a la enorme aportación que hacen los mexicanos a la economía y al ingreso nacional. Tan solo el año pasado, aún con Donald Trump en la Casa Blanca, los mexicanos enviaron a México remesas por la cifra récord de 28,000 millones de dólares.
Y hoy por hoy, como sabemos, las remesas representan la segunda fuente de ingresos de divisas. Y no hay encuestas que revelen la tendencia del voto de los mexicanos aquí en el extranjero, en Estados Unidos sobre todo, donde está la mayoría. Pero en 2012, Josefina Vázquez Mota obtuvo 42% del voto en el extranjero contra 39% de Andrés Manuel López Obrador y 16% de Enrique Peña Nieto. Yo digo pues que es muy probable que López Obrador no vuelva, sino obtenga el porcentaje más alto. En 2012 recuerdo que Josefina Vázquez Mota, la candidata del PAN, hizo mucho proselitismo, venía muy seguido a Estados Unidos, sobre todo donde está la diáspora mexicana, como California, Texas, Illinois. Aquí no hay tanto mexicano, pero en total, como digo, son 152,337 que podrán votar este domingo. Si enviaron su paquete por el servicio UPS y si los recibió el INE, entonces antes de mañana a las 8 de la noche podrá ser contado. Bien, por último te pregunto, Dolia, ¿y el ambiente cómo está ya? ¿Están dando también por un hecho la llegada de López Obrador? Las encuestas definitivamente sí. No hay duda que ese es el escenario en que se está moviendo pues tanto el gobierno de Estados Unidos, los que están poniendo atención a esto, que es particularmente el Departamento de Estado y la Embajada de Estados Unidos en México, los académicos y la prensa. Pues sí, dan casi como hecho que López Obrador va a ganar, aunque hay medios, por ejemplo el Wall Street Journal, que la semana pasada publicó un artículo de opinión de una señora que se le conoce como muy derechista, donde ella dijo que las encuestas pueden dar sorpresa, como ocurrió con Trump, el Brexit y el referéndum sobre las FARC en Colombia. Y ella dijo que la derrota de AMLO no está descartada. Y yo le pregunté a Jorge Buendía, que estuvo aquí el lunes, es uno de los encuestadores con mayor credibilidad, en mi opinión, mexicano, pero viene muy seguido para acá. Él dio una conferencia junto con otros dos académicos y le dije qué tan cierto él veía el triunfo de AMLO, y me dijo es un trato hecho. La gente habla de errores en las encuestas en el pasado, pero se necesitaría un error verdaderamente catastrófico en el que los sondeos estén realmente, pero realmente equivocados para que López Obrador no gane. Esa fue la opinión, y como hemos estado viendo en los últimos meses, pues todas las encuestas, hasta las que podrían estar más manipuladas, le dan ventaja a López Obrador. Ahora, el gran problema y una de las razones por las cuales sí hay observadores en México, aunque no tantos como debería de haber, es que en México el tema del fraude pues sigue habiendo una sospecha, y las estadísticas sí lo muestran. La encuesta de Reforma apenas del 27 de junio dice que 53% de los encuestados desconfía del INE, y otra encuesta que publicó aquí la CNN en español dice que 46% dijo que habrá fraude en los comicios del domingo. Entonces sigue habiendo desconfianza del proceso electoral. De ahí que es muy importante la presencia de los observadores, de los académicos. Hay mucho académico que fue de las universidades, de los centros de reflexión y análisis aquí, como el Woodrow Wilson Center, que van a estar presentes en México en esta jornada electoral, y esperemos que todo salga bien. Yo confío en que la elección será justa, libre y creíble, y que también confío en que se respetará la voluntad de los votantes, porque yo creo realmente, Luis Alberto, que lo contrario sería imponer a alguien
o sea, imponer a alguien con una falsa victoria sería un riesgo muy enorme, muy grande, que espero que las autoridades, tanto federales como las electorales, estén muy conscientes de que esta elección está siendo vista por el mundo y debe de ser justa y debe ganar al que el pueblo o la ciudadanía o los electores elijan, independientemente si le guste o no al gobierno. La voluntad del electorado no se puede quebrantar. Totalmente de acuerdo, Odolia, y así estamos de alguna manera en esa prueba y yo creo que sí la vamos a pasar, porque es demasiada la distancia, pero pues hay que estar al pendiente y ya estaremos platicando contigo para que nos comentes las impresiones allá en Estados Unidos la próxima semana o el mismo domingo con las transmisiones especiales que tendremos. Muchas gracias, Dolia. Gracias a ti y buenas noches, buenas tardes o buenos días, mejor dicho, para allá. Exacto. Gracias. Gracias. Omar Pérez de Aristegui.